Les agradecemos mucho que hayan venido a nuestro seminario La Sagrada Escritura, Alma de toda la teología, que va a estar a cargo de Francisco Gómez Ibáñez. Francisco es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster y doctorando en la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Así que estamos muy contentos que estés con nosotros. El seminario va a ser hoy y mañana, a la misma hora, en esta misma sala. Así que bueno, los esperamos a todos y después de la presentación de Francisco puede haber una sesión de preguntas y ahí la manejamos. Bueno, muchas gracias. Yo acabo de llegar a Chile después de 7 años, entonces, bueno, estoy encantado de ser recibido en la Universidad de los Andes, la primera cosa a la que he podido hacer aquí en Chile. Y bueno, quería agradecer a Antonio Amado, a Gonzalo Letelier, a María Esther Jorquera, al Centro de Estudios Generales, también a Pedagogía Media en Religión, y no sé si se me queda alguien en el tintero. Pero entonces, bueno, hablé con el profesor Amado y él me dijo que hiciéramos un seminario, y lo primero que yo tenía clarísimo es que tenía que hablar, se trataba de hablarle a profesores de teología, de hablarle de la Sagrada Escritura, de la importancia de la Sagrada Escritura para enseñar teología. Entonces tomé esta frase de la Constitución Dogmática de Hyperbum, del Concilio Vaticano II, que en el fondo viene a decir que no podemos prescindir de la Sagrada Escritura a la hora de enseñar teología. Entonces esa es una idea que se plantea tal vez como un desafío muy grande, y yo quería, como mi propuesta es tratar de entusiasmarlo a ustedes para que cada uno haga clases en las que la Sagrada Escritura esté presente, o por lo menos que dentro de su vida esté presente la Sagrada Escritura. Y sobre todo yo creo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento está absolutamente presente en la vida por lo menos de un cristiano. En esta universidad también yo creo que la gente conoce el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento es más desconocido, y a mí me parecía como interesante ilusionarlo a usted, porque ahí se abre un montón de caminos interpretativos del Nuevo Testamento, porque Jesús era un judío. Y Jesús vivía dentro de una cultura y hablaba un idioma, y le estaba hablando a unos interlocutores determinados en la historia. Y esos interlocutores tenían toda una tradición, y no conocer esa tradición, en el fondo, nos limita a la hora de interpretar. Es verdad que también nosotros conocemos muchas cosas del Antiguo Testamento, pero a veces también como que uno lee y ya sigue inmediatamente un solo camino interpretativo. No hablan de los fariseos, ya tenemos como todo un camino de qué son los fariseos, pero nunca como nos detenemos a pensar. Y a veces con los textos nos puede pasar un poco lo mismo. O sea, como después de haber estudiado, bueno, yo hice 1 año de idiomas, 2 años de licenciatura en Sagrada Escritura, ahora estoy haciendo el doctorado, y como una de las cosas que he descubierto es que uno tiene que volver a aprender a leer. O sea, que de verdad a veces no sabemos leer. Los textos de la Escritura son textos complicados que se escribieron hace 2500 años, hace 2000 años, en otro idioma. De repente leemos traducciones o traducciones de traducciones. De hecho, esa era la idea original del seminario. Yo le iba a hablar de cómo llegamos por ejemplo, a la Biblia de la Universidad de Navarra, que supongo que todos ustedes conocen, o la Biblia de Jerusalén, hecha por el École Biblique, que es una edición hecha por dominicos, que la hacen en francés y que se traduce al castellano. En el fondo, ha habido un intento en el último tiempo por tomar los textos originales, muy entre comillas, el hebreo y el griego, y hacer esas traducciones. Entonces yo quería mostrarles de dónde vienen esos manuscritos, de dónde vienen esos pergaminos, qué importancia ha tenido el descubrimiento en 1947 de Qumran, de estas cuevas en el Mar Muerto. Pero después dije, ¿a quién le va a interesar esto? Entonces dije, bueno, vamos a buscar algo distinto, algo que a la gente le pueda servir, y también que pueda animar, porque claro, si yo les hablaba de Qumran, tal vez ustedes se iban a perder mis super ideas sobre cómo leer la Biblia. Entonces, bueno, esa es como también la idea. Entonces, bueno, así surgió la idea de leer algún texto, y yo estaba pensando algún texto que conociera o que me hubiera dado luces a mí, y decidí elegir
el primer capítulo de San Lucas. Los primeros capítulos en la literatura son muy importantes, porque para mí es como una locomotora. No sé si cuando ustedes ven una película, la película o los engancha a ustedes en 10 minutos, o ya perdieron a todos los espectadores. O sea, una película, para que sea buena, tiene que tener una muy buena presentación en los 10 minutos iniciales. Y si no, la gente se te va. Entonces, una película, si empieza mal, va a ser pésima y no va a pasar de ser pésima. En cambio, una película buena, necesariamente esos 10 minutos en los que se presentan los personajes, en los que se presenta la trama, tiene que estar bien construida. Entonces, sí, un poco yo, pensando en primeros capítulos, no me quiero alargar, voy a hacer una introducción larga para ir metiéndolo en mi mundo, que es un mundo muy raro, que te dice, gente, tú estudias Biblia, pero ¿cómo se te ocurrió eso? Sobre todo que en Chile solamente hay facultad de teología en la Universidad Católica y en Viña desde el 2013. Entonces, bueno, somos poquitos y tenemos, bueno, temas que, no sé, una vez me acuerdo de un compañero de moral que fue a la sala de Sagrada Escritura, éramos 6, y decía, yo no lo entiendo ustedes, están hablando de los asirios y están todos ustedes motivadísimos. Entonces, bueno, les pido paciencia, voy a hacer una introducción que tal vez se les pueda hacer un poco larga, pero vamos a entrar en materia, en algún momento, pero vamos a entrar en materia. Pero también me ha gustado meterme en la Biblia de un enfoque literario, porque durante todo el siglo XIX, siglo XX, nos hemos metido en la Biblia preguntándonos si era verdad, si esto es verdad. Entonces, desde un aspecto histórico, desde un punto de vista histórico, que no está mal y puede ser un muy buen método, pero de repente nos pasamos de motivados y empezamos a hacer hipótesis, hipótesis de hipótesis, y así terminamos decidiendo, no sé, que el mar muerto, o sea, que el paso por el mar rojo puede haber sido que bajó la marea. Y uno dice, pero ¿qué base científica hay en eso? ¿No? Entonces, a mí el enfoque histórico, por supuesto que lo valoro, me entusiasman los asirios, pero de repente me da mucho escepticismo a las conclusiones a las que llegan, y sobre todo también otra cosa que se ha estudiado mucho es la composición de los textos, sobre todo a partir del Pentateuco, que ahí está el yavista, el eloísta, tradiciones, y entonces se cree que hay unos documentos que en algún momento se unieron y que formaron. Entonces hemos perdido mucho tiempo tratando de resolver esos problemas, que son problemas reales y que necesitan respuesta, y que yo como académico no puedo minusvalorar, pero nos hemos olvidado de preguntarnos qué dice el texto. Y por eso el enfoque literario a mí me interesa mucho más. A mí me gusta mucho la literatura, sobre todo la literatura gringa, aunque a veces es un poco dura. Las uvas de la ira, El guardián entre el centeno, Un árbol crece en Brooklyn, o también un libro que ahora es muy polémico, Lo que el viento se llevó. Son libros duros, pero que son geniales, y quería tomar un ejemplo ahí. Y el ejemplo es del guardián entre el centeno, que es un libro que yo lo leí a los 18 años y me encantó, pero dije, este libro, no le puedo hablar a nadie de este libro, porque es un libro tremendo. Después me lo leí hace 2 años y investigué un poco más y vi que había muchos asesinos en serie cuyo libro preferido era este, entonces ahí me preocupé un poco, pero también es un libro que bueno, es de los más vendidos en Estados Unidos, al mismo tiempo prohibido en Estados Unidos a veces. Entonces dice, si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás basuras estilo David Copperfield. Pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Bueno, esas son las inspiradoras palabras. Entonces, claro, eso para mí es una locomotora. O sea, está hablando mal de David Copperfield, en lo cual coincido completamente con Salinger, porque a mí no me gusta Dickens. Y perdón, pero a mí eso ya me invita a leer. Entonces, yo ahora voy a leer el primer capítulo de San Lucas, y a mí me parece que muchas veces, como nosotros no lo sabemos de memoria, no leemos bien el primer capítulo de San Lucas. Perdón, voy a tomar un poco de agua.
Bueno, continuamos. Entonces, este estudio, ¿cómo lo vamos a plantear? La cosa es que les cuento lo que me pasó a mí. Yo empecé a leer el primer capítulo de San Lucas y vi la presentación de los personajes. Vi que se presentaba a Zacarías y a Isabel como hombres justos que caminaban en los preceptos del Señor y que cumplían los mandamientos y preceptos del Señor. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque al final el ideal del Antiguo Testamento es ese. El ideal del Antiguo Testamento es cumplir los mandamientos y preceptos del Señor. Pero después me fijé que en la Virgen la presentación era totalmente distinta. Y no decía que ella fuera justa, no decía que caminara en los mandamientos y preceptos del Señor. No decía... Y decía, bueno, que era virgen, estos eran ancianos. Entonces ahí como que me entró en la cabeza la idea, que era bastante evidente, de que se está armando un contraste entre las dos anunciaciones. Y esto me parece como muy evidente, no creo que sea ni el primero ni el último que lo vaya a descubrir, porque hay presentación de un personaje, anuncio del nacimiento de un niño por medio de un ángel y después hay una reacción de los personajes a los que se les anuncia el nacimiento del niño para terminar con una prueba de que eso va a suceder. Entonces a partir de eso yo dije, claro, nosotros sabemos que la palabra de Dios, el lugar de la palabra de Dios es la liturgia. Cuando el sacerdote dice, ego te absolvo peccatis tuis, ese es el lugar de la palabra de Dios donde se hace viva, eficaz, actuante, ¿no? O cuando el sacerdote dice, hoc est enim corpus meum, o sea, ahí está la palabra de Dios, pero operativa, o sea, está toda la fuerza de la palabra de Dios. Pero también nosotros, bueno, todas las misas también tenemos una parte de la liturgia de la palabra y ese me parece que también es como un lugar predilecto de la palabra de Dios. Pero después también, desde el punto de vista literario, los evangelios, los libros de la Biblia, forman parte de, son obras compuestas como un todo, como una unidad. ¿Ya? Entonces, de repente nos perdemos cosas porque solamente leemos pedacitos y no leemos el conjunto. Entonces, dentro de este gran seminario que hemos organizado, lo que vamos a ver es una lectura no completa, porque ya no voy a llegar al Magnificat y al Benedictus, pero sí de las dos anunciaciones. Y hacer una comparación para ver qué nos está diciendo San Lucas en su primer capítulo, que en el fondo va a marcar, me parece, no solamente su libro, sino también la historia de Occidente y de Oriente. O sea, una de las cosas que más nos une a la Iglesia de Oriente, a la Iglesia de Occidente, es la devoción a la Virgen. Y si ustedes leen a San Mateo, no van a encontrar un material tan adecuado para la veneración a la Virgen como sí encontramos en San Lucas. Me acuerdo que National Geographic hizo en estos tiempos de especial valoración de la mujer, quiso hacer un artículo dedicado a la mujer más importante en la historia de la humanidad. Entonces, yo creo que no se deben haber demorado mucho hasta que decidieron poner a la Virgen en la portada y dedicar un artículo a la Virgen. Y eso me parece que dice mucho porque, bueno, yo creo que no hay ninguna mujer en el mundo a la que se le haya dedicado más edificios, más escultura, más monumentos. O sea, no sé, a mí no se me ocurre nadie. Entonces estamos hablando de un texto que también recoge un evento revolucionario. Y después otra cosa también que es muy interesante de los efectos de San Lucas, o sea, de lo que vamos a leer para que también como producir el asombro antes de tocar este texto, uno dice, bueno, la virginidad es una cosa que no se valoraba en el antiguo Israel. Y para eso yo les voy a leer aquí el capítulo 16 de Jeremías. Si uno lo lee, uno puede ver cómo la valoración del celibato en Israel no existe. Este es el texto. Cuando se habla mucho del celibato de Jeremías, pero miren cómo se plantea el tema.
La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos: no tomes mujer, ni tengas hijos ni hijas en este lugar, que así dice Yahvé de los hijos e hijas nacidos en este lugar, de sus madres que los dieron a luz, y de sus padres que los engendraron en esta tierra. De muertes miserables morirán, sin que sean plañidos ni sepultados. Se volverán estiércol sobre las del suelo, con espada y hambre serán acabados, y serán sus cadáveres pasto para las aves del cielo y las bestias de la tierra. Como que no son unos motivos muy positivos por los cuales no va a tener hijos. Entonces, bueno, esto es un símbolo en el libro de Jeremías, que pega un vuelco muy fuerte en el libro de San Lucas, y nosotros vamos a ver que la virginidad en el cristianismo está marcado por este fenómeno totalmente nuevo de la Virgen. Otro texto que se puede poner de ejemplo también es Jefté. En el libro de los jueces, Jefté es un guerrero que hace un voto y dice: si Dios pone en mi mano a mi enemigo, yo voy a sacrificar al primer ser vivo que salga a mi encuentro cuando yo vuelva de la batalla a mi casa. Aparece su hija, bailando, haciendo cantos de celebración por la victoria de su padre. Y él se maldice a sí mismo y dice: pero ¿por qué tenías que ser tú la que tenía que salir? Entonces ella dice: bueno, papá, no, lo único que te pido es que me dejes un tiempo para llorar mi virginidad. Entonces también ahí vemos que el celibato en el Antiguo Testamento no es valorado como una cosa positiva. Siempre se valora, en cambio, la fecundidad. Entonces, bueno, veamos este texto. Yo aquí no he pasado ninguna, pero es que tampoco me quería comer a mí mismo. A ver, aquí tenemos a Nicanor Parra, que esto yo lo ponía porque él dice en el manifiesto, cuando dice los poetas bajaron del Olimpo, y en el fondo él dice que para nosotros la poesía es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. Esto era un estímulo a ustedes para que nosotros no podemos vivir sin la Biblia, sin literatura, porque al final la literatura es el hombre que piensa, que reflexiona sobre el sentido de las cosas también. Bueno, entonces, ¿cómo surgió este estudio? Les contaba la presentación. Sacerdote. Claro, aquí un poco lo que le he contado sobre la presentación de Zacarías. Hubo en los días de Herodes. Esto es increíble, porque Lucas, yo tampoco tengo un paladar muy refinado para el griego, pero lo que se dice es que de Lucas 1 a 1:4, San Lucas escribe con un griego exquisito. Y cuando llega aquí, toma toda la tradición de la manera de escribir en griego del Antiguo Testamento. Que es lo típico, en los días de Sedecías, en los días de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en los días de Herodes, rey de Judea. Entonces baja la calidad, pero también le da bueno, primero le dice: oye, yo sí sé escribir, le dice al lector, pero después también le está diciendo a la gente que él está tomando una tradición, y él escribe dentro de una tradición. Entonces está retomando todo lo que es hebreo, todo lo que es la cultura judía. Entonces aquí las cosas que yo destacaba era sacerdote, Zacarías es presentado como sacerdote, está casado con una mujer descendiente de Aarón, o sea que también es de la tribu de Leví. Los dos son justos ante Dios y caminan sin tacha en todos los mandamientos y preceptos de Dios. Esta es la frase que a mí me inspiró y que yo creo que a un judío la leía y la entendía perfectamente. Mandamientos y preceptos de Dios. Ya sé de qué estoy hablando. En cambio, fíjense en la presentación de la Virgen. Al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y dice: a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Casa de David no nos habla de sacerdocio, sino que nos habla de otra institución judía, que es la monarquía. El nombre de la virgen era María. Entonces no dice nada sobre el mandamiento de precepto, tampoco sobre la justicia. Entonces aquí yo decía: aquí hay que tirar el hilo, aquí hay algo, y yo tengo que descubrir hasta dónde llego, y yo se lo voy a dejar a ustedes y ustedes lo van a desarrollar y vamos a llegar muy lejos
en la comprensión de qué es lo que quiso decir Lucas. Entonces, a mí sobre todo aquí en esta presentación de la Virgen, me parece que llama la atención, que no se diga, el ángel fue donde María, una mujer, o podría haber hecho una presentación de cualquier otro tipo, pero se preocupa de usar 2 veces la palabra virgen. De esto, bueno, también les quería contar otra anécdota que no creo que se me pase, que es que tengo un amigo de Notre Dame que me decía que un profesor definía la filología como el arte de leer despacio. Entonces, a mí eso también me gusta, o sea, para que nosotros podamos entender los textos, tenemos que leerlos con paz y ser capaces de hacernos preguntas. O sea, no hay nada peor que cuando nos mandan a leer un libro en el colegio y uno, me lo leí. Ya, ahí tengo que dar la prueba. Sino que de verdad tomemos los textos y uno diga, pucha, ¿qué es lo que me quiere decir este tipo? O sea, cuando yo leo un libro y digo, oye, ¿cómo es el arco de los personajes? ¿Cómo va cambiando el personaje durante el libro? ¿Cómo me presenta la trama? El narrador es omnisciente y después descubrir cuál es la trama, cuál es la subtrama, qué me quiere decir este tipo. Bueno, entonces aquí hay que tirar del hilo. Entonces mi metodología, consiste sobre todo en apoyarse en el Antiguo Testamento para poder leer el Nuevo Testamento. O sea, hay cosas, por ejemplo, que se hacen muchísimo en Biblia, que es leer literatura del Antiguo Medio Oriente. Entonces se leen las cosas que hay en Laquish, se leen las cosas de los hititas, se leen textos asirios, se busca todo lo que hay y se compara con el Antiguo Testamento. Pero esa base no es tan fuerte como la base que nosotros tenemos para leer el Nuevo Testamento, porque nosotros estamos seguros de que la gente que compuso el Nuevo Testamento lo hizo con el Antiguo Testamento en la cabeza. Entonces, esa es mi primera como clave interpretativa. Después podría seguirse por otros caminos, pero tenemos certeza que los autores del Nuevo Testamento leían el Antiguo. Y después yo obviamente estoy abierto a todo otro tipo de método, porque esa es parte de, bueno, dar una historia muy larga, pero ya les conté algo un poco de mi visión del método histórico, del estudio crítico textual, de la preocupación por cómo se compusieron los textos. Entonces, ya vamos a empezar con el seminario, cuando llevemos media hora. No voy a abusar de su paciencia. Solamente yo creo que durará unos 20 minutos más y les voy a explicar solamente las 2 primeras partes. La tercera es más larga y se trata de esto, de la presentación de los personajes, que un poco la hemos explicado, pero yo quería ver cómo se hace carne eso en el Antiguo Testamento. La segunda parte es comparar el lugar de cada uno de los anuncios, y después la tercera parte es la reacción de los receptores del anuncio, que la tercera parte ya la veremos mañana y es más compleja. Entonces, ¿qué pasa si leemos ambos textos? Aquí tenemos una anunciación a la Virgen y una anunciación a Zacarías. Bueno, entonces, una de las cosas que yo hice y que no es que me haya dado una gran luz, pero podríamos prescindir de eso, es un análisis de los nombres. Entonces, Zacarías viene del verbo zahar, ¿ya? Escrito completo sería una cosa Zaharia no, me equivoqué, añadí una vav que no tenía que añadir. Vale, entonces, ¿a qué vamos con esto? Yo traté de ver si el nombre me decía algo sobre el personaje, y la gracia es que el verbo zahar significa recordar. Entonces, bueno, recordar, ya, muy bien, y ya es una abreviación de Yahvé. Entonces es Dios recuerda. Ese sería el significado de Zacarías. Y bueno, eso como que a la luz de lo que descubrí después también, viendo el nombre de Elizabeth, o sea, Isabel, pero que me gusta usarlo en inglés porque así se entiende mejor. Elí tal vez todos saben por el Evangelio, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Que el Salmo
22 o 23. Y entonces, Dios mío, Eli, Shabbat. Shabbat es juramento. Bueno, ahí está en estado constructo, en verdad se dice Sheva. Sí. Bueno, entonces yo me quedo con dos palabras. Me quedo con Dios, el Dios del juramento y Dios recuerda. Entonces, la cosa curiosa es que yo busqué después en el texto del Benedictus y descubrí que se toman estas dos palabras. Recordar, en griego obviamente, pero se usan estas dos palabras. Lucas, primer capítulo, 72. Haciendo misericordia a nuestros padres y recordando su santa alianza. Entonces el Benedictus, que es un himno que los sacerdotes rezan todos los días, tiene aquí la palabra que dice, bueno, es muy largo para arriba, entonces no lo voy a leer entero, pero habla de Dios que recuerda su santa alianza y el juramento que juró Abraham nuestro padre, en el 73. Bueno, yo ahí encontré que me había ganado la lotería, o sea, porque en el fondo aquí yo veo que es una confirmación de que los nombres que sean simbólicos no quiere decir que sean falsos, ¿no? Que también ahí, que no sé, como que hay demasiado, a veces un pensamiento como demasiado simplón, de decir, no, porque hay una cosa simbólica, ¿qué? O sea, si a mí me hubieran dicho que yo iba a hacer este seminario, si alguien lo redacta mal, hubieran dicho, mira, tal vez es histórico. Si alguien redacta una buena composición que dice que Francisco Gold debería terminar el 2020 dando un seminario, 21, dando un seminario de Sagrada Teología, y van a decir, oye, qué buena esta composición literaria, no sé qué, súper interesante, súper bien escrita, pero sería falsa, ¿no? Considerada falsa, ¿no? Entonces, de repente, cuando uno ve algo simbólico, como que pasar directamente a decir, esto es mentira, no sé, para mi gusto me parece como muy simple. Aunque obviamente no con eso voy a decir que el Génesis es literal, o sea, también ahí entiendo que hay un género mítico, bueno, pero ese tema sí que ya es demasiado complejo y ahí sí que no nos vamos a meter. Perdonen que haya tan disperso, si ustedes me pueden seguir o no, ya, más o menos. Pero entonces, bueno, estos dos nombres ya nos van dando clave. Entonces, si un judío se pone a leer el Evangelio de Lucas, ojo que con el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo es nada que ver. El Evangelio de Mateo siempre busca el cumplimiento de las profecías, habla de la historia de Israel dividida en 3 periodos, esas genealogías que nadie entiende para qué están allí, bueno, lo explica el mismo Mateo para que la gente no se quiebre la cabeza, pero en el fondo viene a decir que la historia de Israel ha tenido un comienzo con Abraham, hasta que se llega a David, de David hasta el exilio, y del exilio hasta Jesucristo. O sea, pone a Jesucristo como un hito tanto o más importante que Abraham, el exilio o la llegada de David al trono. En el caso de Lucas, Lucas está escribiendo tomando un poco más el público de San Pablo, a los gentiles. Entonces, también yo creo que la manera de hablar de San Mateo, que por ejemplo dice, yo no he venido a abolir la ley, yo vengo a cumplirla, está diciendo el verdadero Israel es el cristiano en nuestros días. En cambio, San Lucas tiene menos problemas y el enfoque, que no es contradictorio, sino que en el fondo son distintos enfoques, es que el Antiguo Testamento, que la Antigua Alianza es una cosa y la nueva es otra, y él explica cuáles son las diferencias. Entonces ahora las vamos a ver y esa es la gracia de este seminario, yo creo. Entonces, bueno, tenemos ahí ya los nombres que nos hablan del pasado, porque recordar es una cosa que nos remite al pasado y el juramento también es una cosa que uno promete, pero que es una promesa a futuro. Aquí están entonces en griego, Sejarya, Elizabeth, ahí me faltó la tau final en Elizabeth. Son personas justas que caminaban sin tacha en los mandamientos y los preceptos del Señor. Y son relacionadas con el ámbito sacerdotal. Ejemplos de textos en los que se habla de este ideal del Antiguo Testamento de ser
de cumplir los mandamientos y los preceptos del Señor. Mitzoti, Jukotai, Betorati. ¿Ya? Mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones. Entonces dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra en pago de que Abraham me obedeció. Literal, escuchó mi voz y guardó mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones. Entonces, claro, aquí este es un texto clave del Génesis, es un texto clave del Antiguo Testamento, importantísimo. Entonces, cuando Lucas habla en los mismos términos que el Génesis, está haciendo una relación bastante clara. También el Deuteronomio 4:40. Guarda los preceptos y los mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días en el suelo que Yahvé tu Dios te da para siempre. Va, interesantísimo, porque se ve que al final las promesas que hace Dios es de fecundidad, de familia, o sea, todo el problema del Génesis está muy relacionado con la descendencia. Después, acerca de los mandamientos y preceptos, tenemos ahí un montón de textos y además esa lista no es exhaustiva, o sea, que si uno se pone a buscar fundamento de esta presentación de Abraham, de Zacarías y de Isabel en el Antiguo Testamento, uno encuentra muchísimo material de trabajo. Entonces, son presentados como personas que cumplen el ideal de rectitud del Antiguo Testamento, y en cambio, ¿qué pasa con María? María es curioso, ¿no? Porque cuando hay anuncios de nacimientos, pero bueno, no sé si con eso me adelantaría. Entonces, es curioso que la presentación de la Virgen sea. O sea, el solo hecho de que un ángel se dirija directamente a una mujer y cómo ha sido presentada llama mucho la atención. Párthenos, para mí, es la palabra clave, ¿ya? Que significa virgen. Entonces, si yo les pregunto a qué les suena un hombre y una mujer ancianos y cuya mujer es estéril y que no pueden tener hijos, ¿ustedes me podrían decir algo? Una maldición. ¿Pero con qué personaje lo relacionarían? Con Sara. Ya, muy bien. Entonces, bueno, esto es típico del Antiguo Testamento. Ah, bueno, está aquí todo. Deberían haber hecho trampa. Están poco atentos en el PowerPoint, no se lee, parece, ¿eh? Bueno, entonces, tenemos ahí el caso de Abraham y Sara, en Raquel, que es la mujer preferida de Jacob. Esto de los preferidos también es un tema muy habitual en el Antiguo Testamento, porque generalmente hay un primogénito y siempre se lleva la mejor parte el segundo. O el último, no sé, Benjamín, José, Jacob y Esaú, son todas relaciones en las que Dios es como un poco, sí, o sea, como que dice, oye, yo te quiero Israel, pero no porque tú tengas un derecho, sino porque te quiero sin justificación, bueno, ahí hay tema, para otro seminario. Pensemos en el caso de Abraham y Sara, en Raquel, la mujer preferida de Jacob. Después también Ana. No sé si ustedes se acuerdan que Ana va a rezar al templo y le pide a Dios un hijo, y Elí la encuentra y le dice, mujer, estás cargada de vino, la toma por borracha, y ella dice, no, yo estoy muy angustiada porque no puedo tener hijo, y ella tiene a... Elí le dice que sea tranquila y ella consigue un hijo. Y ese hijo va a ser Samuel, que es el gran profeta que comienza en el libro de Samuel, y que en el fondo también va a ser el encargado de ungir al primer rey, a Saúl, y después a David. Entonces, importantísimo en la historia de Israel. Y después también la mujer de Manoaj, que ni siquiera sabemos su nombre, pero recibe el anuncio de que va a tener un hijo por medio de un ángel. O sea que también ahí hay elementos literarios que San Lucas pudo haber tomado, y le dice que no beba ni vino ni licor, que la navaja no toque su cabeza,
Y en el fondo va a estar consagrado al Señor. Entonces, si nos fijamos, tenemos un hijo que es Isaac, que es importantísimo porque asegura la descendencia. Tenemos a Samuel, que es importante para la monarquía y es importante también cuanto profeta. Bueno, tenemos 2 libros de Samuel, en Israel son 4, en la Biblia hebrea, porque 1 y 2 reyes son de Samuel, considerados de Samuel. Y después Sansón, que también es un juez importante y que dentro del libro de los jueces yo creo que es como el juez más famoso por toda su historia, de la lila, de dejar retar un león, etc. Vale, muy bien. Entonces, vale. Aquí, ya. Este tipo se llama Marie-Élie Setbon, que es un francés, judío de nacimiento, que a los 12 años se sintió muy atraído por la cruz. Fue a una iglesia en París, se metió a un confesionario y le dijo al cura, el cura le dice, bueno, dime tus pecados, y él le dice, soy judío y quiero bautizarme. Entonces el cura se asustó, salió corriendo a la sacristía y lo dejó ahí 4 o 5 minutos hasta que él ya no aguantó más y se fue. Entonces este tipo, claro, de repente siguió su vida. Él se dio cuenta de que era judío cuando era muy chico, tenía, no sé, 5 por ahí. Y la historia es que un día él insultó a un amigo, le dijo juif, lo insultó diciéndole judío. Entonces, claro, lo llamaron a su mamá y su mamá le dijo, ¿pero cómo puedes decir ese insulto? Pero sí, no sé qué. Entonces le dice, ¿no te das cuenta que nosotros somos judíos? Y ahí el tipo se dio cuenta de que era judío. O sea, era una familia judía, pero... Entonces, bueno, este tipo siente siempre una atracción por la cruz, pero veía una cruz y la cruz como que le hablaba, le decía algo. Es una cosa, bueno, un poco sobrenatural que yo no es distinta de... Bueno, no sé. Pero él él sigue su camino, después se hace judío, empieza a practicar, después se transforma en rabino, se va a vivir un kibutz ahí en Tierra Santa, se transforma en rabino ortodoxo en Francia, tiene 7 hijos con su mujer judía, se le muere la mujer y en algún momento se convierte. Y se convierte con viudo, 7 niños y no sé, con toda una red de ayuda de judíos, o sea, toda su comunidad era judía, o sea, no conocía ningún cristiano. Entonces, claro, es una historia como muy... Bueno, yo le recomiendo el libro, De la Kipá a la cruz. Entonces él cuando va a aprender, o sea, tiene un sacerdote, hay un sacerdote que le presentan una monja y le dice, tú para resolver tus problemas, como tú eres judío y tienes que, no sé, meterte en el cristianismo y entenderlo, habla con él que él sabe más. Pero era un sacerdote de mal carácter, lo siento, y él también tenía su carácter, y había una cosa que él no entendía, y decía, ¿por qué la Virgen, o sea, por qué la concepción virginal? O sea, él no le cabía en la cabeza la concepción virginal. Pero él mismo, cuando lee el Antiguo Testamento, se da cuenta de que cada vez que Dios quiere a un hombre para sí, interviene y hace que una mujer estéril la hace fecunda. Entonces, como que Dios dice, Sansón para mí, Samuel para mí, Isaac lo pido en sacrificio, aunque después no lo sacrifica porque hay un carnero que lo suplanta. Y Raquel, bueno, Benjamín y José, que son también importantes. Entonces dice, en el caso de la concepción virginal, lo que pasa es que Dios dice, no solamente es mío, es enteramente mío. Entonces esa es una explicación que él da de la concepción virginal. Bueno, a mí esto me parece que es leer la Biblia
lento, leer la Biblia despacio y leer bien la Biblia, no sé. Es una teoría, también una hipótesis de él, pero a mí me parece que es bastante convincente. ¿Y cuánto llevo? No, me quedan tal vez 15 minutos. Vale, esto. Vale, entonces pasamos a la segunda parte. Yo ya lo estoy aburriendo infinitamente, yo creo, pero bueno, ya queda poco. El lugar de los anuncios son, en un caso, un lugar muy solemne, ritual, el templo de Jerusalén, en el que Zacarías va a ofrecer este sacrificio. Y ahí, bueno, es un hombre que tiene una dignidad, que tiene un oficio, tiene su turno. Va a cumplir con sus obligaciones. Entonces ese es el lugar del encuentro de Dios y los hombres en el Antiguo Testamento, el templo. Se caracteriza ese lugar por la presencia de Dios, que es una cosa que les explico ahora porque después la vamos a necesitar más adelante, que se dice con, bueno, la Shekinah tal vez le suena, del lugar de la presencia de Dios. Entonces, ese es el lugar del Antiguo Testamento, donde el pueblo se podía encontrar con Dios. La Virgen, en cambio, recibe el anuncio en su casa. No sé, yo pensaba tal vez una domus ecclesiae, no sé, ¿cómo explicamos esto? Pero también dice que el Altísimo te cubrirá con su sombra. Y a mí eso me dice mucho, porque yo no sé si ustedes se acuerdan en el desierto que iba delante de ellos una nube y ellos ponían la tienda del encuentro debajo de la nube. Y si se movía la nube, se levantaba la tienda y seguían a la nube hasta que se volvía a posar. Y si se quedaban un día, se quedaban un día ahí. Si se quedaba un mes la nube, se ponían la tienda durante un mes. Y esa era la señal de la presencia de Dios en medio del pueblo. Cuando se levantaba la nube de encima, el libro de los números, cuando se levantaba la nube de encima de la tienda, los israelitas levantaban el campamento y en el lugar en el que se paraba la nube, acampaban los israelitas. Si se detenía la nube muchos días sobre la morada, los israelitas cumplían con el culto de Yahvé y no partían. O sea, la nube, el lugar de la presencia de Dios, estaba también relacionada con una cosa litúrgica. Ahí ese va a ser el lugar donde nosotros nos vamos a encontrar con Dios. También, bueno, otro ejemplo del libro del profeta Zacarías: grita de gozo y regocíjate, hija de Sión, pues he aquí que vengo a morar dentro de ti. Vengo a morar dentro de ti. Ese es el lugar, el templo. Muchas naciones se unirán a Yahvé aquel día. Esto ya es más profético también. Entonces se proyecta el futuro. Serán para mí un pueblo y yo moraré en medio de ti. Sabrás así que Yahvé Shebaot me ha enviado a ti. Vale. Ya aquí tengo cosas de... Bueno, entonces aquí estamos hablando de, en el Antiguo Testamento, el templo. En el caso de la Virgen, bueno, nosotros tenemos esta nube que cubre y que está señalando el nuevo lugar del encuentro de Dios con los hombres. Eso es lo que yo entiendo. O sea, que Jesucristo es el lugar donde se encuentra la humanidad y la divinidad, y ahí este es el lugar del encuentro en el que nosotros nos podemos encontrar con Dios. Increíble. Y aquí les voy a dar algunas cosas de sabiduría, pero esto ya es la parte final de la sabiduría. La sabiduría va cambiando dentro del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos una sabiduría que al principio es vista negativamente y ya al final se van haciendo textos que hablan de la personificación de la sabiduría, y la sabiduría se empieza a considerar sabiduría de Dios y preexistente, y se le empieza a llenar un contenido que antiguamente no tenía. Antes la Torá se oponía a la sabiduría humana, considerada como un deseo de autonomía del hombre malo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque se dice que la sabiduría pone su tienda, entonces se relaciona también con el templo. Entonces me dio orden el creador del universo. Está hablando de la sabiduría. El que me creó dio reposo a mi tienda y me dijo: pon tu tienda en Jacob, entra en la heredad de Israel. Entonces al principio el Génesis desprecia la sabiduría y privilegia la Torá, y poco a poco
se van acercando hasta que dice, la verdadera sabiduría es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios está en el pueblo de Israel. Piensen que Israel es un pueblo que siempre tiene como la sensación de no ser lo suficientemente bueno, desarrollado. O sea, su ejército siempre pierde en todas las batallas. Son un pueblo que los mandan para acá, que los exilian a Babilonia, que van a Egipto, que tienen problemas. O sea, es un pueblo como que nunca tiene un momento de gloria. O sea, lo mejor es los macabeos porque el imperio seleucida era un desastre. Pero aparte de eso, no ganaron ni una guerra y por eso siempre es Dios el que interviene para que ellos ganen la guerra. En el fondo, por eso Dios como que dice, mira, yo a ustedes los elegí, pero no porque ustedes tengan ningún mérito. O sea, yo los elijo porque los quiero y punto. La personificación de la sabiduría también la vemos en Proverbios. Yahvé me creó, primicia de su camino, antes que sus hebras más antiguas, desde la eternidad fui fundada, desde el principio antes que la tierra, cuando no existían los abismos fui engendrada, cuando no había fuentes cargadas de agua. Entonces también este texto es un texto que habla de la sabiduría y que mi tesis es que cuando la Virgen, se dice que la Virgen, el ángel le dice, el Altísimo te cubrirá con su sombra, está señalando el lugar de la presencia de Dios, que al mismo tiempo es el lugar de la sabiduría. Y todos estos textos se van a aplicar en el Nuevo Testamento y también en los padres a Jesucristo. Entonces el nuevo lugar de la presencia, del lugar del encuentro de Dios con los hombres va a ser en Cristo. Escuchad la instrucción y haceos sabios, otro de los Proverbios 8. Proverbio 8 es famoso por su texto de la sabiduría personificada. No la despreciéis. Dichoso el hombre que me escucha, velando ante mi puerta cada día, guardando las jambas de mi entrada. Porque el que me halla ha hallado la vida, ha logrado el favor de Yahvé. Pero el que me ofende hace daño a su alma, todos los que me odian aman la muerte. Bueno, y después esto lo va a retomar Juan, un ejemplo solamente del Nuevo Testamento, en que dice, y la palabra se hizo carne. Pero aquí pone, esquenosen en humin, que puso su tienda, habitó entre nosotros. Entonces ya uno relaciona, ¿no? Que la sabiduría habita realmente en la tierra y eso es el verbo, el logos, Cristo. Y hemos visto su gloria, gloria como la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vale, y aquí terminamos hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Mañana ya veremos las reacciones de los receptores del mensaje a la luz del Antiguo Testamento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No sé si hay algo que no entendí ya. Igual no sé si cuando habla de las concepciones virginales, que de algún modo mencionaron a Samuel, a Sansón. A mí me parece que esas concepciones son milagrosas, pero no. O sea, era un judío que estaba hablando, pero ¿por qué él interpretaba esas concepciones virginales? No son concepciones virginales. Son mujeres estériles. Claro, hay una intervención de Dios, sí, tal vez se me escapó ahí, pero son mujeres estériles, que no pueden tener hijos y Dios interviene y tienen hijos, pero es una intervención clarísima. Dime. Pero en el fondo, si no se marca la diferencia de, o sea, digamos, porque es verdad que también son de Dios, de alguna manera son religios de Dios, pero en el fondo después Jesucristo es Dios. Entonces el salto entre una concepción milagrosa y una concepción virginal, aunque la virginal también es milagrosa, es abismal. Claro, esa es la gracia de San Lucas, que en el fondo todo lo que vamos viendo es que San Lucas toma el Antiguo Testamento y avanza a 1000 kilómetros. O sea, todo lo que dice San Lucas es decir, bueno, antes estábamos aquí y ahora pasamos. Sí, clarísimo. O sea, no sé si me expliqué mal ahí, pero en el fondo San Lucas lo que está diciendo es, mira, antes era esto así y ahora esto es así. O sea, siempre creando un contraste muy grande y él tiene menos problemas con eso. Por eso decía lo de San Mateo también, que San Mateo trata de decir, tú eres judío, vale, si tú quieres ser buen judío, tienes que ser cristiano. Porque esa es la continuidad.
Y cuando Jesús, ese es el ejemplo más claro, o sea, cuando Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, bueno, está diciendo, oye, es que yo soy más que Moisés. O sea, entonces pone mucho más el énfasis en la continuidad. Entonces, si yo soy judío y leo Mateo, quedo muy convencido de que, o por lo menos, bueno, si soy cristiano, como que claro, estoy muy bien porque estoy siguiendo el verdadero Israel. En cambio, Lucas, que escribe para gentiles, está mucho más abierto y también ha pasado mucho más tiempo. Piensa que al principio los expulsan de la sinagoga y hay una crisis muy potente en todos los que se convierten, ¿no? Que no se convierten, al final han acogido. Y eso es lo que trata de mostrar Lucas también. De el cierre de una etapa con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y la llegada de una nueva etapa absolutamente... Y eso veremos también la próxima clase. Pero te adelanto, por ejemplo, que la misión de San Juan Bautista es preparar el camino del Señor, es un trabajo temporal. En cambio, la descripción de lo que va a ser Cristo es un reino que no tendrá fin. Entonces, cuando se habla hablábamos antes del sacerdocio hebreo, perdón, y ahora la institución de la que se habla ya se acabó la época como sacerdotal como la entendíamos antes. Después ya la carta de los hebreos la va a desarrollar mucho más y se va a mostrar a Cristo como sacerdote, pero también es una novedad y un desarrollo posterior, y de hecho un libro, una carta, una homilía que se ha escrito después. Pero en el caso de Lucas, cuando él habla de Jesús, habla de un reino. Entonces ahí ya ha llegado el reino de Dios. Entonces eso también te permite entender el Padre Nuestro, te permite entender un montón de cosas. No sé, ¿qué más preguntas? Sí. Cuando mencionaste el tema de que San Lucas escribió con un griego tradicional perfecto para la época, creo haberte entendido que después decías que los temas que anunciaba de acuerdo al Antiguo Testamento usaba la tradición judía. No sé si es un cambio en el lenguaje o no. ¿Y qué tiene que ver esto con el enfoque que tiene el Evangelio de San Lucas, que tú dices que es para los gentiles? Ya, entonces lo que pasa es que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, también unas partes en arameo, pero para ellos es como, no sé, el castellano y el italiano, o sea, como es muy cercano, es la misma lengua en el fondo para ellos. Entonces, se escribe en hebreo y llega un momento en que Alejandro Magno, el 331, vence a Darío y conquista un territorio gigantesco. Entonces el mundo pasa a ser helenizado por los macedonios que conquistan el mundo, ¿ya? Entonces ahí, eso es muy importante para la Biblia. Eso es muy importante para la Biblia porque es como el inglés de hoy en día. O sea, entonces la Biblia se traduce al griego. De hecho hay un texto que se llama la Carta de Aristea, en la que se cuenta cómo fue es un texto legendario, en el que se dice que Ptolomeo, el emperador de Egipto, macedonio, o sea, un griego que mandaba en Egipto, Ptolomeo, va y él pide a su bibliotecario que le traiga todas las obras más importantes del mundo, y entonces envían una comitiva que va a Jerusalén y piden que vengan 6 ancianos de cada tribu, y esa es la Biblia de los 72. La Biblia de los 70 es, bueno, como una leyenda que todo judío yo creo que conocerá, o sea, entonces esa es la Biblia de los 70, y que tiene como, es muy importante porque al final es como ha conocido el mundo la Biblia. La mayor parte de la gente no ha conocido el texto hebreo, el texto original. Entonces ha tenido mucha importancia, y cuando los compositores del Nuevo Testamento escriben mirando ese texto griego. Después, ya en el siglo II después de Cristo, los judíos, viendo todas las interpretaciones que habían hecho los cristianos de los textos griegos, dicen, bueno, vamos a volver a hacer una traducción, y se fijan especialmente en todos los pasajes en los que los cristianos hemos visto profecía. Entonces, muy interesante, porque ahí uno dice, ¿cuál es el mejor texto? Es que no te puedo decir, o sea, está el texto hebreo, está el texto griego, y está el texto griego traducido por los judíos después de Cristo, está el texto griego antes de Cristo, y también no se puede hablar de las 70,
la Septuaginta, sino que son muchísimas versiones griegas y uno tiene como... Y después, bueno, la Iglesia de Oriente sigue con los textos griegos hoy en día. Entonces, es muy importante como ver que el griego ha sido la lengua en la que la Biblia se ha hecho famosa. Entonces, lo que hace San Lucas, tiene el prólogo muy bonito, porque dice, ya que muchos han intentado explicar las cosas, también yo, entonces él lo dice, yo he querido ser como un buen historiador griego, un buen historiador helenista, y he buscado fuentes, he buscado testimonio, y después la he ordenado y la he puesto por escrito. Entonces, la pregunta iba por ahí, ¿o no? Entonces... Quería conectar con el tema que mencionaste, no sé si lo entendí mal, que cuando llega a los temas, creo que haberte escuchado, que donde se cita el Antiguo Testamento usa una traducción judía, que lo escribiera de una manera distinta, o lo entendí mal. No, el modo de escribir, o sea, porque hay un griego, que es el de Aristóteles, que es un griego elevado, el griego del siglo V a.C., que es el griego clásico. El griego de las traducciones hebreas es un griego malito. Entonces, pero tiene su gracia, porque al final refleja muy bien la mente concreta del judío, que habla del campo, de las plantas, de las piedras, de la roca. O sea, es un hebreo que para uno que tiene que estudiar, que pelear con el hebreo, es buenísimo, porque es súper fácil de entender, ¿no? Entonces es un griego poco fino. Entonces, al final, claro, ¿quiénes van a leer el texto de Lucas? Lo van a leer gentiles que tal vez tienen una preparación clásica muy buena y que han leído los textos del siglo V. Entonces, claro, lo que le pasa a San Agustín es que toma el Nuevo Testamento y dice que se le cae de las manos la primera vez, porque está muy mal escrito. Eso que él no sabía griego, él solamente sabía latín. Entonces es verdad que no es un texto, claro, porque si uno lee a Cicerón y no sé qué, y de repente te llega la Biblia, uno dice, ¿y quién fue el bruto que escribió esto? Es un lenguaje muy sencillo y que también tiene una gran sabiduría, porque está al alcance de cualquier bolsillo, ¿no? Intelectual. Esa es la idea. Bueno, yo creo que ya no puedo más con su paciencia, así que los libero, ¿no? Si alguien quiere hacer una última pregunta, le respondo más breve que la otra, así que... Nuestra paciencia es grande, Francisco. No Ya. ¿No? ¿Nadie más quiere hacer una pregunta? Tiene que ver, una pregunta, tiene que ver también al público a quienes se dirige cada evangelista. La manera en que encontramos, por ejemplo, Mateo en la tradición judía, porque le escribe a los judíos convertidos al cristianismo, y es distinto a los otros evangelistas que le escriben a otro público, en el fondo. Y la lectura no encuentra razón de esto. Lucas le escribe a los gentiles con la tradición que recibe San Pablo, que fue su discípulo. Y ahí está quizás la gran diferencia de la lectura de estos evangelios, ¿no? Sí, claro, entonces... Todos juntos suman, pero uno va viendo cada uno, Claro. acentos. Pero Marción, por ejemplo, en el siglo II, es un tipo que dice, mira, nosotros tenemos que despedirnos del Antiguo Testamento y quedarnos solamente con lo que vale la pena, que es San Lucas y algunas cartas de Pablo, que es como el primer acto de racionalismo, de decir, oye, nosotros, en verdad, ¿para qué vamos a seguir con estos libros? Mucho mejor que nos quedemos con lo que realmente vale la pena, que San Lucas, que es como lo mejorcito, porque Mateo es hebreo, o sea, imagínate. Y entonces, claro, la Iglesia ahí reacciona con muchísima fuerza. Y de ahí, bueno, hay unos textos de Ireneo de León que sale muy en la defensa de los 4 evangelios, que es un texto que uno lo lee y uno dice, pero este tipo no me explica nada, porque él dice, 4 son los evangelios, porque 4 son los puntos cardinales, porque 4 son los vientos de la tierra, porque 4 son... Y tú decís, pero no me está explicando nada. Y en el fondo lo que está diciendo, oye, es que si nosotros separamos los evangelios, separamos a Cristo. Porque Cristo tiene esa diversidad, esa riqueza es así, o sea, es que es muy bonito también. O sea, porque está Mateo y está Lucas. Y Marcos, que bueno, esa ya es la expresión mínima de un evangelio, hay 16 capítulos,
todo lleno de kai, que es pura... Y entonces pasó que, y entonces seguimos, y después pasó que no sé, como si estuviera escribiendo un niño. O sea, entonces genial. No, es muy importante eso. Bueno. Muchas gracias. De nada.